Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos estén viendo y en qué lugar. Estamos felices de comenzar un- con comenzar esta acción que tiene que ver con integrar al periódico literario Carajo una sección donde vamos a compartir con todos nuestros lectores y lectoras un poema. Lo hemos llamado Unidad Mínima, porque creemos que podemos intentar revitalizar el poema como unidad de expresión que tiene un contexto que finalmente lo identifica, pero que finalmente también lo deja en plenitud cuando está solo y libre de todo ese preciso contexto del que vamos a hablar con cada autor que nos conectemos para hacer este trabajo. Es muy interesante contarles que este posteo incluye una ilustración que será hecha permanentemente por el ilustrador Marco Valdés, un destacado ilustrador chileno, y incluye también un audio, un formato podcast o algo semejante, un audio donde la locutora y escritora mexicana Caro Toro graba este poema y lo entrega con musicalización para que los auditores también puedan escucharlo. Y también esta conversación, pequeña entrevista, conversación con el autor del poema, que en este caso es Enrique Winter, un poeta que actualmente reside en Valparaíso, Chile, pero que ha recorrido el mundo, ha recorrido América, es conocido en muchas partes, tiene una obra valiosísima, y él nos entregó un poema que se llama Soles, que tiene una historia muy particular que nos va a compartir con nosotros, el poema que grabó Caro Toro también y el que le hicieron, al que se le hizo la ilustración. Queremos compartir con él la experiencia con el poema Soles, que inicialmente vamos a hablar de él, pero finalmente lo vamos a escuchar de su voz al final de esta conversación. Entonces vamos a ir generando cosquillitas para que de alguna manera ustedes quieran irlo mirando, leyendo, escuchando, porque todas estas posibilidades van a ocurrir dentro de de alguna manera, posteo dentro del sitio. Vamos a generar un archivo muy bonito para el futuro y esperamos que los autores estén contentos también, junto con los lectores y auditores finalmente de este audio que los va a acompañar, ¿no? Enrique, te quiero saludar, muy buenas tardes, noches o días, como sea que quiera la cosa. Muchas gracias, buenas noches Octavio, gracias por esta invitación a ti y al equipo de Carajo. Un honor inaugurar esta sección y además estoy muy de acuerdo con esta relevancia que uno puede volver a darle al poema, ¿no? Que se había ido transformando en una especie de pieza de otra cosa, a ver si Ajá, la resaltamos solita. exacto. Te voy a presentar brevemente con una descripción que tengo tuya acá, que yo la conozco, podría decir la memoria, digamos, pero la voy a leer en cierta medida. Enrique nació en 1982, es autor de los textos, los poemarios Atar las naves, Rascacielos, Guía de despacho y Lengua de señas. También de las novelas La bolsa de basura y Sobre nosotros callaremos. Y del álbum Agua en polvo, publicado en 11 países y 4 idiomas. Este autor de muchos libros y de muchos autores muy interesantes y es ganador de varios premios, entre ellos el premio Víctor Jara, el Nacional de Poesía y Cuento Joven, el Nacional Pablo de Roca. Eh, Esos son datos muy básicos para presentar a Enrique. Enrique tiene una trayectoria muy importante y quisimos destacarla esta vez, pidiéndole este poema que se llama Soles, eh, que, que es parte también de un álbum de música, además, ¿no? Te voy a preguntar primero por esa experiencia, ¿cómo este poema llega a ser parte de un álbum de música y qué significó para ti todo ese proceso? Gonzalo Planet, bajista de Matorral, se me acercó con la intención de hacer su primer disco solista, con un montón de ideas que tenía más allá de los arreglos de la banda, y me preguntaba si lo podíamos hacer con poemas míos, ¿no? Y una de las primeras cosas que pensé era que Soles tenía que ser parte de eso, que tenía que llevar de algún modo el ritmo de un bus, un ritmo andino de ese lugar en el que escribí este poema, porque además es un poema que tiene sus propias estrategias métricas, rítmicas, sonoras, sus texturas, que de algún modo pensé complementarias con lo que finalmente fue un huayno, ¿no? Un huayno tocado con instrumentos contemporáneos de rock, eh, fuera de mi control compositivo.
Eso fue el año 2012 que grabamos el disco, lo tocamos en vivo, lo hemos vuelto a tocar cada cierta cantidad de años. Estamos tentados, de hecho, el próximo año que se cumplen 10, para hacer otro disco juntos, con los materiales que he ido escribiendo y publicando en el tiempo intermedio. Pero es parte de una cronología interesante este poema, escrito en febrero del 2009, grabado el primer semestre del 2012. Y bueno, ya iremos conversando de los devaneos posteriores de ese texto hasta este mismo suceso que generaste, que tiene otra voz grabándolo, de otro país, con otra música, eh, cada vez más lejos o quizás más cerca de lo que yo quería hacer. ¿Y cómo se dio la relación musical entre la música de este poema y el ejercicio musical concreto con respecto a lo que hicieron? Ellos te entregaron algo de vuelta y tú de alguna manera pudiste solamente escucharlo, pudiste intervenir también. No, por supuesto, pude. Lo que yo hice fue, sin ser músico, una especie de partitura explicada, ¿no? Una partitura de escritor, diciendo qué tipo de sonoridades quería, qué tipo de instrumentos, en qué lugar, generando cuál efecto. Eso fue una especie de guión, como un guión más bien de indicaciones de escena, por decir así, que Gonzalo siguió al pie, si es que se puede seguir al pie, algo que no tiene ni notas ni sonidos eh, musicales propiamente tales. Ahora, el poema le poníamos música a algo que en mi opinión ya la tiene, y le poníamos imágenes a algo que también en mi opinión ya la tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo no volverse redundante y cómo ir generando algo que cada vez se abra más y que permita lectores, auditores, espectadores activos que también vayan llenando ellos ciertos vacíos del texto? En cuanto a su musicalidad, en un plano más formal, está compuesta solo con verso clásico. Esto es casi mostrar la cocina, ¿no? Mostrar cuánta sal, cuánta pimienta uno le echó, porque no es visible, no está expuesto ese material, pero si uno se pone a contar, a revisar acentuaciones internas, son eneasílabos, heptasílabos, endecasílabos, que van generando un ritmo que de hecho a mí me ha facilitado mucho la presentación en vivo. Es un poema que me sé de memoria, es un poema que viaja conmigo, que no lleva peso, y que fue escrito también con un ritmo que está a caballo entre la monotonía de una reiteración que permite lo mnemotécnico, no esa memoria, pero también con pequeñas variaciones, como del jazz, como pequeñas síncopas. Y eso creo que tuvo mucho que ver con la escritura misma en el bus de Lima a Cusco, que tiene esa monotonía del bus con pequeñas variaciones, y que tiene que ver con la rabia también que me daban esas películas a los Rambo o Rápido y Furioso que ponen a todo volumen, mientras afuera hay unos atardeceres maravillosos, unos desiertos, montañas que a uno lo sacan completamente de su lugar de seguridad, de referencia. Ese bus para y uno se muere de hambre, de calor o de frío según la hora, según el momento. Es bien interesante como la experiencia protomística que va generando ese vacío, ¿no? Y que en mi caso era además una experiencia, te diría, musical en la composición, aún antes de que fuera canción, ¿no? Que las palabras iban llamando a la siguiente. Era una imagen o un sonido el que llamaba al siguiente y se iban traslapando, un poco como la rueda sobre el camino, creo yo. Y bueno, con los años han ido apareciendo cosas, digo yo, tratando o creyendo entender cosas que en ese momento eran más bien inconscientes o preconscientes, ¿no? Que creo que es el lugar de mucha de la poesía que más me interesa. Uno puede traer un caudal de lecturas o de técnicas, pero creo que el poema opera en ese lugar anterior a la elaboración de una teoría, de un pensamiento claro. Sí. Bueno, tocaste un tema que habíamos conversado de manera muy somera, que tiene que ver con cuándo se produjo este poema. Considerando que cuando uno lo lee a primera vista, inmediatamente entiende la relación entre la moneda del sol peruano, entre el sol que está abarcando determinadas situaciones del autor, del personaje, y entiende también una suerte de travesía. Y entiendo que ocurrió así, ¿no? Que finalmente fue una travesía lo que provocó este poema, ¿no? Sí, y me gustan los elementos que planteas tú, que son los que uno comprende o logra abrazar, ¿no? Porque entre medio hay un montón de otros elementos que me imagino que se van yendo de las manos, ¿no? Que es como una suma de cosas que en sí mismas tienen sentido, pero que uno está casi buscando un hilo. Y eso es bonito de la oralidad y de la música, por donde tú empezaste, porque creo que la presentación en vivo tiene algo de eso, de que
o al menos a mí me pasa como espectador, como auditor, que yo me pierdo, yo entro y salgo de los textos que escucho. No creo que el Ujú, poema, de los poemas del resto, digo, ¿no? Entonces siento que, considerando que eso va a suceder, me gusta que este poema tenga esas reiteraciones, estas especies de coros, de elementos que van y vuelven. Efectivamente, el sol es un eje que va permitiendo ciertas direcciones, recorridos por territorios más políticos, más telúricos también, eh, que a veces se quedan en la textura. Siento que sobre todo se van quedando en los sentidos, ¿no? Y uno podría hacer ujú, otro recorrido, tal vez, en paralelo al que tú planteas, desde el lugar de los sentidos, de cuándo la imagen se puede tocar como esa guitarra, como la nota sol en la guitarra, o cuándo se pueden eh, oír como la conchita del mar que uno pone acá, eh, o el chisporroteo del aceite en, la, en el sartén con ese huevo. Eh, ujú. Siento que también para mí escribirlo era un viaje y suele ser un viaje cuando lo recorro de nuevo. Tú hablaste como de, diríamos, como coordenadas, ¿no? Creo que hay Sí. ciertas coordenadas de las que uno se agarra para volver a Ujú. perderse. De algún modo, un poema de la pérdida y que esas coordenadas vuelven cada tanto, ¿no? Un hilito que cada tanto reaparece, siento yo. Sí. Ahora, siento yo, me pongo a hablar y es bien gracioso porque siento que puro hablar es traicionar al poema que no requeriría explicación y si requiere, requeriría cualquiera menos del propio autor, ¿no? Sí, bueno, es una gran discusión siempre, ¿no? Pero lo que estás es contando, estás narrando la historia del poema y eso es distinto, ¿no? Creo yo, ¿no? Es cierto. Eh, pero está bonito entender las búsquedas en que estaba ahí en ese momento, independiente de lo que te haya pasado en términos particulares, para que se detonara ese poema en particular, ¿no? Es Eh, cierto, hay búsqueda de esa imagen extendida, por decir así, de una imagen que sí, se va apoyando en la siguiente y se apoya en la siguiente y de algún modo uno sigue la misma metáfora en ese mismo movimiento inicial, pero ya en otros referentes distantes de los que empezó. Eso de algún modo sí, era una búsqueda que aquí se extendió. Sí, sí, yo siento que ese poema se extiende en ciertos lugares y después es una suerte de acordeón de alguna manera, que va mostrando ciertas nociones en algunos casos, que se desfiguran y que vuelven a retomar en coro los elementos anteriores. Entonces, eso hace que el poema esté encabalgado en cierta medida, ¿no? así es. Y además Pero literalmente están encabalgados los versos. Entonces, qué bueno que trajiste esa palabra a colación, porque al encabalgar los versos va de algún modo suspendiendo el sentido. Cada cosa que voy terminando de decir no queda enteramente dicha porque el verso siguiente lo resignifica. Entonces, literalmente el encabalgamiento formal genera ese encabalgamiento a mayor hondura, ¿no? Si pensamos también en el viaje en bus como una cabalgata. ¿cómo has ido sintiendo en el trayecto de tu escritura este poema en particular, ya que ha pasado por ser una canción, ya porque hoy día lo recuperamos, no, lo reconsideramos para hacer todo lo que estamos haciendo? Imagino que te vuelve de pronto el poema, tal vez sin tu quererlo. ¿Cómo lo significas tú en tu propio proceso? Hay poetas, compañeros de ruta, como Ezequiel Seidenberg, que en un texto hablaba de esto como una especie de piedra central en el libro Guía de Despacho, publicado en 2010, y también en toda mi poesía, según él. Como que de algún modo ese poema predetermina búsquedas posteriores mías en los language, en ciertos neobarrocos, lo que aparece ya en lengua de señas. Yo creo que estoy un poco influenciado por esa lectura inicial que él dio, yo no le había asignado esa importancia, ¿Ya? pero ahora que ha pasado el tiempo y que en general los traductores lo eligen y que la traducción a cada idioma se va por otro referente y por otras sonoridades, yo creo que es un poema nodo, punto de inflexión. No digo que sea el único. Creo que en Guía de Ujú, Despacho, sobre todo, no, pero también anotan las naves en rascacielos, pero creo que en Guía de Despacho, sobre todo, diremos que un tercio, una cuarta parte de los poemas, un poco retoman los referentes anteriores, los intereses anteriores, una cierta claridad que yo buscaba, una cierta contención, y ujú, este poema, al sumar todas esas contenciones o todos esos lógicas internas en una cosa más extendida, se va sí. acercando a ciertos anacolutos, a ciertas sensaciones menos narradas que campean en lengua de señas.
o en momentos de mi novela Las bolsas de basura. Entonces, mirándolo en general, y además sobre todo en su momento que fue escrito, ¿no? Está como justo a medio camino entre cuando empecé a escribir y publicar y este momento, lo veo muy como un nodo. O sea, que hay ciertas... Intuitivamente llegó a lugares que después me ha costado llegar, o sea, de algún modo se pasa de largo, pero también ¿Ya? siento que resume algunas búsquedas anteriores. Yo pienso, por ejemplo, en el poema Las patas de los pájaros de Rascacielos, en que ya Ajá. pareciera estar algo así del desierto en más pequeño, con cierta sensualidad, una cosa más corporal. Creo que aquí más que el cuerpo ya hay una cosa más de textura, más de... Me gustan momentos como pensar que que no se puede decir, pensar en un único sol o en un solo sol si ya existe la palabra soles y hablar de como desde lo lingüístico, pero también desde de los jornaleros que para mí el sol lo construyeron los trabajadores, ¿no? Y pensarlo desde un lugar político en que desde el consumo se cree que todas estas cosas que reemplazan los soles nos van a funcionar, pero en realidad son fiestas a las que no estamos invitados. Entonces va como arrastrando una cantidad de material, de sedimento, eh, de distintas fuentes que yo creo que algunas las desarrollé más antes y otras después. Entonces es como algún modo un pequeñito Big Bang en lo propio que lo chupa y lo hace estallar. Ojalá, si es que eso, si lo que estamos diciendo no le queda grande al poema una vez que lo escuchan, digamos. Sí, claro, no, no. Pero es interesante escucharte en el sentido de la composición total, ¿no? Porque estás abriendo elementos que tienen que ver con cómo se compone tu trabajo y está bien y también está interesante saber que el poema ha sido importante para ti dentro de tu proyecto, ¿no? Por distintas Sí, razones, por las razones que sea. sí, y además es bueno es clave lo que tú dices para uno, porque otra cosa es que, claro, este poema, al igual que unos pocos más, también ha tenido una cierta repercusión que agradezco y que la veo con sincera humildad, digamos, de suerte nomás. Tal como a veces uno tiene mala suerte con otras cosas que cree de Sí, sí, claro. mejor logradas, ¿no? Pero creo que sí es cierto lo que tú dices, como que en mí sigue resonando. Hay muchos poemas que alguna vez me embelezaron propio y que ahora para nada, o viceversa, textos muy postergados. Fue bien elocuente lo que me pasó el año pasado con Piola, que es una compilación gratuita para descargar de internet, en la que yo solo elegí poemas que no aparecían en ninguna antología, en ninguna traducción, en nada, y de pronto ahí había mucho más material que me interesaba más, que tal vez los mismos motivos por los cuales no repercutían eran los que hoy me interesaban, digamos, esas búsquedas a medio camino, no resueltas. Pero en Ujú. Soles creo que hay suficientes búsquedas no resueltas dentro de una resolución general que me sigue atrayendo por cómo se me escapa, tal vez, por cómo huye de mí. Claro, eso es uno de los factores más interesantes de la poesía como género, ¿no? Finalmente, todo lo que se escapa de ti y que Sí, sí, aparece y sí, queda, finalmente. sí. Eh, Mira, te quiero invitar a algo, puesto que esta composición a partir de tu poema que estamos haciendo para la revista, incluye un audio que las personas pueden entrar al posteo y escuchar directamente. Incluye un audio de una locutora y escritora mexicana y me gustaría que ella pasara a hablar con nosotros para contarnos cuál fue tu experiencia con tu poema. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y muy emocionada de escucharlos hablar. Fíjate que Ujú. ahorita que estaba Enrique platicando cómo este poema ha sido también una canción y cómo él logra dar esas indicaciones para escribirlo, me hace pensar muchísimo en cómo el arte va muchísimo más allá de los aspectos técnicos, que hay cosas que son palpables, que pueden tocarnos como lectores y es fascinante saber, se agradece muchísimo conocer un poquito más acerca de la historia de algo que hemos leído y que nos gusta y que nos emociona, eso siempre se agradece. Entonces me encanta que me inviten ahora para formar parte de esta charla. Sí, mira, estamos finalmente siendo un montón de referentes, todos, lo que dice Enrique, con todos los elementos que plantea, y nosotros hablando de este texto, habiéndolo leído y tú habiéndolo grabado, nos transformamos en un montón de referentes para leer este texto. Yo creo que se vuelve un gesto maravilloso, que es finalmente lo que queremos hacer con esta cosa que se llama unidad mínima, presentando estos poemas, ¿no? Yo te quería preguntar, Caro, de todas maneras, ¿cómo fue tu experiencia de grabar este poema? Porque tú solamente lo recibiste sin tener ningún contexto respecto de ni el autor ni el poema. ¿Te tocó grabarlo? ¿Te tocó sentirlo?
y luego musicalizarlo, que es algo que podemos escuchar después en el posteo. ¿Qué pasó, qué te pasó en ese sentido? Fíjate que eso es lo interesante, porque los acercamientos que podemos tener hacia las obras literarias normalmente son así, ¿no? A menos de que te empieces a clavar con la obra de algún escritor, pues ya vas averiguando un poquito más, pero la mayoría llegará de manera fortuita, los lees y te tocan o no te tocan. Entonces, en este caso, a mí me llenó de entusiasmo. Yo siempre que hago una lectura busco la sonoridad, pero mucho más allá del ritmo del propio texto, lo que busco es cómo suena. Me interesa justamente por el proyecto de literatura sonora que trabajamos acá en México. Entonces, lo leo la primera vez con el propósito de hacer una lectura en voz alta. Primero lo leí en voz baja y entonces me encuentro con la primera frase que hace referencia a un sol. Y desde luego, eso en este momento, el sol como moneda no está en mi contexto. Entonces tengo que ir averiguando qué más me va a decir. Pero voy avanzando un poquito y entonces encuentro, la mesera, el sol, y voy encontrando esta línea narrativa y me empieza a atrapar. Entonces la segunda lectura la hago en voz alta previo a la grabación y pensando, imaginándome cuál es la música que pudiera pues quedar al nivel de un poema como este. Encuentro la figura del bus, eso sí, fíjate, pensé yo mucho en el trayecto, mucho en la monotonía, cuando nosotros vamos viajando, sobre todo cuando los trayectos son largos, que yo recordaba mucho cuando hacía estos trayectos largos dentro de la ciudad, ni siquiera hablo de un viaje como que de ir de un estado a otro. Me recuerda los trayectos que hacía cuando siendo estudiante me subía a un camión y atravesaba la ciudad. Entonces, me cargaba con un libro, pero después de un rato, pues sí leía, pero no siempre tienes oportunidad porque tal vez hay una persona que viene a un lado tuyo y no te deja espacio, o quizás porque no te tocó ir sentado en el autobús. Entonces, ¿qué te queda? Pues ir y contemplar lo que pasa alrededor. Y encuentras muchas cosas que están allí siempre y otras tantas que van siendo descubrimientos conforme avanzas. Y esto pasa cuando caminas y en muchas circunstancias. Sin embargo, el viaje del autobús, que fue lo que más me brincó desde la entrada, te permite como hacer ese viaje no solamente físico, sino este viaje imaginativo que tal vez sea el ruido monótono del motor, a veces es incluso la música que llevan, bueno, yo imagino que eso se dará en toda Latinoamérica, la música que llevan en el transporte público, ¿no? Y que ya lejos de venirla escuchando o disfrutando, ya simplemente se vuelve en un sistema para que te puedas abstraer. Entonces, considerando esto que era, por un lado, una línea narrativa, porque vas de la a B. Después de eso, voy pensando en la monotonía de un viaje. Entonces, tratándose de un autobús, lo primero que me imaginé en cuanto a música que pudiera acompañar a este poema fue buscar en algo muy urbano. Lo primero que pensé es un trap. Entonces estuve buscando algo que fuera tristón, no porque el poema me haya parecido triste, sino porque esos acordes se llevan bien con este tipo de reflexiones. Entonces hice la prueba, pero no me gustó, entonces dije, quiero buscar esa idea que nos traslade como un poquito de tensión, un poquito de monotonía, que represente nuestro trayecto en cualquier autobús. Entonces me fui por Isaac Albéniz. No es una pieza monótona, ni mucho menos, pero escuchamos que esos acordes de guitarra y esas variaciones nos pueden ayudar a pensar. Bueno, si por mí fuera, yo pondría Albéniz, y esta pieza concretamente la pondría con todo, pero no siempre queda con todo. Entonces ya hice esta prueba con la guitarra y entonces dije, sí, esto creo que me gusta más, creo que lo representa mejor. Y entonces hice la grabación. Había momentos en los que me costaba grabar, sobre todo como a la mitad del poema, me generaba siempre la duda de si la entonación es correcta, de si no se le estará cambiando o no le estaré yo cambiando como el sentido de las frases, pero siempre se encuentra porque independientemente del sentido original de las frases, cuando tú tomas un poema o cualquier texto, siempre lo reinterpretas con base en lo que tienes dentro. Entonces, pues encontré diferentes tonalidades, pero bueno, se quedó finalmente la que me pareció que quedaba un poco mejor y así nos fuimos con todo. Y a final de cuentas, pues bueno, me gusta entregar como todavía no
vamos, este es el primero, la primera pieza de este nuevo proyecto. Entonces dije, bueno, pues vámonos con una grabación en off, sin música ni nada, por si es que traen la idea de ponerle alguna otra música. Y aquí va mi interpretación con el fondo de Isaac Albéniz. Entonces, en resumen, mi experiencia ha sido muy grata, mi experiencia como lectora, y todavía más si lo puedo aderezar con estas anécdotas que están contando y con estas pistas que nos dan de primera mano, pues bueno, el poema sabe mucho mejor. Bueno, ha sido plenamente descubierto, Enrique Inter, en tu poema, ¿no? El trayecto, la monotonía, el desplazamiento, el bus, este sol que ilumina tantas cosas, ¿no? El poema como acertijo, ¿no? Sí, claro. Me alegra mucho lo que dice Carolina, creo que también tiene que apelar, o sea, que hay una emoción que ahí está trasuntando y que está, lo que yo decía de esos lectores activos, ¿no? Es su camión mexicano, el del bus peruano, de mi micro chilena que está ahí operando en su propia experiencia, ¿no? Me encanta lo del trap. Imagínense que el trap fue inventado después de la escritura de este poema. Ya somos sujetos históricos, ¿no? Somos futuro. Claro, ojalá. Es la transición histórica. Claro, pero además el texto, tal vez esto es clave, fue escrito de corrido. No podía parar de escribirlo, iban apareciendo una tras otra. Ahora que lo dijo Carolina, se me hizo muy claro para compartirlo, no lo había dicho. Fue escrito de un tirón, como se dice, ¿no? Como terminaba de escribir una cosa y aparecía otra y otra, y yo iba sentado con un amigo en el bus, ¿no? El poema sigue, el amigo, ¿no? O sea, el amigo, por supuesto, está vivo, pero no seguimos siendo amigos. Pero me acuerdo parar, ¿no? Y yo estar en esta especie de trance de este poema que estaba sucediendo y que se lo leí ahí en un parador comiendo algo de pie para seguir en el bus. Y él me dijo, o sea, sin ningún interés, ¿no? Y eso me dio una rebeldía aún mayor, ¿no? Este poema tenía que seguir contra todo el desinterés evidente del universo, ¿no? Pero sí. Y la monotonía de ese viaje, además. Además, o sea, que además me tocara este monótono al lado y que lo que yo creía romper la monotonía tampoco fuera de interés, imagínate. Oye, Caro, Enrique, vamos a hacer, esto va a ser cortito para que la gente pueda, las personas puedan ir viendo todo el material después, ¿no? Entonces, yo ahora los quiero invitar a ver si, Caro, para que te quedes, a que Enrique nos lea su texto, ¿no? Y que ya salgamos de una vez de esta expectativa que hemos generado, ¿verdad? Digo, pero antes, volver a explicar que lo pueden leer el texto en el posteo, lo pueden ver en este video leído por Enrique, y lo pueden ver también en la imagen, en la ilustración que aparece, y también en la lectura musicalizada que hizo Caro y que va a estar también en el posteo. O sea, tienen todas las posibilidades para acercarse al poema de distintas maneras. Entonces, nada, pues Enrique, te invito a que nos leas por fin tu poema Soles. Si con todas esas posibilidades no les provoca nada el poema, el problema es directamente del poema. El problema y vamos a culpar al poema, no al autor. Ya no podemos hacer más por salvarlo. Muchísimas gracias a los buenos amigos y buenas amigas que prestan ropa, como decimos en Chile, por este poema. Es un poema que siempre me ha gustado presentar devolviendo la mirada, ¿no? Porque así fue suscrito con esa primera música también. Entonces así lo voy a hacer, no leyéndolo, sino que devolviendo la mirada, aunque sea a través de una pantalla, aprovechándome de que se ha naturalizado un poco esta relación en este último año. Soles, un sol, la dicha, sorprende a la mesera que recibe la propina cual dios del mismo nombre. Un sol rojo en la playa, píxel en el ojo de una foto digital que no debimos sacarnos, interrumpida por líneas de tiniebla, las cataratas y la tele del bus, polvo que impide otros polvos en un desierto que ningún pasajero reclama, inadvertido el mar, el iris. El bus auspicia la negra carretera que corta la Arrebol, una camiseta que sería de Ranger si estuviera en mi tierra y no, donde ninguna construcción se ha terminado, para eludir impuestos o mirar las estrellas, apenas cubiertas por la ropa interior, colgada y flameando, camiseta de un equipo pequeño visitando el estadio de la masa tebita, la rueda del triciclo armando un taco este sol, 3/4 en el agua su reflejo, más la pantalla del bus que ese ojo rojo. Una vez me dijeron que era un sol, y si para tocar el sol bastaba poner el dedo chico en la primera, cuerda luego del do, siempre enseñaron mejor el anular, voltearlos, como el cartel cerrado en los boliches, y me dan ganas de contarles cuál
es el cambio de sol a peso, pero la tasa es otra, juego de manos y muecas cuando lo pronuncio en la guitarra. En el cielo despejado no hay puntos de referencia para decir cerca o lejos. Mejor que venga el sol que trague a quienes lo permiten apenas 15 días, retribuyendo el año de maltratos. Era gratis, gratuito, gratis, gratis, con el color ladrillo de las casas sin terminar. Ya, casi todas, dorado el oro, el día, el hombre, no la plata, la luna, la mujer, acaso la pantalla, o bien la dicha de la mesera que recibe la propina cual Dios del mismo nombre. Las decenas de veces que intentamos la foto, con la puesta de sol, la espera por revelar un rollo que nos presentaría, negro de nuevo tapando un rojo inentendible. En la ciudad que habito, yo decido si me alimento, si me abrigo, si miro mis pisadas cuando vuelva. Quien decida afuera es el sol. Si crece algo de comer, si muero, de hipotermia transpiro. Le rezaría a él antes que a nadie. Yema de huevo de campo, derramada en mar la copa, no del galán de la tele, sí de los espectadores. La clara previa a revolverse es una nube y el cielo cubre la paila. El ruido de ese aceite recuerda al de las olas cuando se está en el mar y no con la conchita en el oído. A regadores cuando empapan y las películas nos han robado hasta el atardecer. El bus nos ha robado el viaje. Al sol lo construyeron jornaleros como los de este bus, que ni lo miran, ahora que la energía puede inventarse en otros soles, que no lo broncearán, aunque se juren invitados. Difícil adorar a un solo sol cuando ya existe la palabra soles y uno no sabe si vio el mismo ayer, cambiaron el camino y la abrazada, cuando al camino le salieron brotes y a la que amamos el fruncido ceño, las decenas de veces que intentamos la foto con la puesta de sol, la espera por revelar un rollo que nos presentaría negros de nuevo tapando un rojo inentendible, como el del ojo en tomas digitales. ¿Acaso queda el puro rojo que ven los cerrados cuando el sol, delgados pájaros de interferencia? La terra moza, qué palabra, dice que para una mejor visión de la película se cierren las cortinas. Muy bien, gracias, gracias. Oye, gracias por todo, por habernos pasado, facilitado este poema, por estar presente hoy día, contarnos todo lo que significaba para ti este texto. Qué bueno haberlo podido compartir con Carolina y haberlo ilustrado también y haber hecho este posteo maravilloso para que se pueda ver desde todos los ángulos posibles del poema. Enrique, te agradezco mucho que nos hayas dado la posibilidad. Muchísimas gracias a ti, de nuevo Octavio, a ti Carolina, feliz de que tu interpretación sea lo más libre posible. Este poema, como todo lo que tratamos de hacer, le pertenece a quien lo recibe, ¿no? Así que gracias. Por cierto, gracias Carolina por todo, por toda tu dedicación para hacer este trabajo con nosotros. Con gusto, gracias por la invitación. Oye, los dejamos invitados a las personas para que nos sigan viendo después en este mismo código, posteo, esta forma de hacer lo que estamos haciendo, que se llama Unidad Mínima. Nos vemos en un par de semanas más y por ahora los dejamos con el audio de Caro, el poema escrito, la ilustración y toda esta experiencia de conversación que tuvimos hoy día. Muchas gracias a todos por estar acá. Quiero además agradecer a Alfredo Said, que está detrás de controles ahí, detrás de cámara, haciendo que esta grabación sea posible. Muchas gracias a ustedes. Y aplausos por tu poema. Nos vemos.